Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. El ministerio Somos la Generación del Rapto presenta al evangelista Jeremías Morales en el programa El Día Está Cerca. Dios bendiga a toda la audiencia linda de Maranata Radio Ministry. Este es el programa El Día Está Cerca, que acaba de comenzar. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Me acompaña el hermano Tony, que está de cumpleaños en el día de hoy. También me acompaña el hermano Luis. Amén. Estamos más que contentos de estar aquí ya con ustedes de regreso. Estuvimos compartiendo con los hermanos de Buffalo, New York. Y saludamos por allá a Evelyn, a su familia, a Brian. Amén. También a los pastores López, al pastor Cupeles. Amén. Les saludamos a todas esas congregaciones, a todos esos hermanos que nos acogieron por allá por Buffalo, New York. Estamos acá ya de regreso en tu programa El Día Está Cerca. Estamos ya en vivo, así que pueden ir compartiendo. Los hermanos están por ahí ya conectaditos. José Centenos del Bronx, New York, Efraín Rodríguez, Dios te bendiga mucho, amén. Evelyn Hernández Heredia está por ahí, Marisol Báez, Wanda Rodríguez, todos esos hermanos que están por ahí conectaditos, amén. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Comparta ya en las redes sociales este programa que acaba de comenzar a través de Somos la Generación del Rapto en vivo, en tiempos proféticos. También estamos saliendo en Maranata Radio Ministry, en todas las plataformas como Tuning y YouTube en vivo. Estamos aquí con ustedes para seguir y continuar este estudio que habíamos comenzado. Por ahí está Lee Feliciano, Homero Martínez, amén. Dios les bendiga mucho a todos esos hermanos. Compartan en sus redes, compartan este video. Gloria al nombre del Señor, que acaba de comenzar el programa El Día Está Cerca. El Día Está Cerca acaba de comenzar. Vamos a estar compartiendo dos noticias rapidito para luego ir con la continuación de lo que hemos comenzado ya la semana pasada. El día martes comenzamos con el estudio de los dos testigos. Así que, habiendo saludado a los hermanos de por allá de Buffalo, New York, y a todos esos hermanos, ¿verdad?, que trabajaron arduamente por estas actividades que el Señor bendijo de una manera muy bonita. Hermana Evelyn, hermano, ¿verdad?, su hijo Brian, su pastor Cupeles, y también López, otras congregaciones que se unieron. Amén. Les saludamos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho por ahí a Chewy, a Selena Peña, Wanda Rodríguez desde Milwaukee. Amén. Y los hermanos allá de la Gran Comisión. José Colón Pagán necesita una iglesia en Houston.
Vamos a estar, amén, trabajando para eso. Besaida Serrano, todos esos hermanitos que están por ahí conectaditos. Cloribel Castillo, saludamos a su hijo Alexander, que cumplió el 6 de junio. Amén, el hijo de Cloribel Castillo. Saludamos a todos esos hermanos que están por allá. Saludamos a nuestra iglesia, allá en Patillas, Puerto Rico, y a nuestro pastor Jeremías Morales Cruz. Amén, a la pastora Jacqueline Germán, y saludamos a toda la congregación que está por allá. Amén, en Patillas. Les saludamos de una manera especial. Así que, hermano, mire, ya el programa del día está cerca, acaba de comenzar. Repártalo en las redes sociales este video. Vamos a hacer una oración. Hermano Luis nos va a conducir de una manera corta y precisa. Amén. Para dar comienzo, vamos a estar compartiendo unas noticias con ustedes, y rápido vamos a pasar a lo que es la continuación de este estudio de los dos testigos, para, ¿verdad?, continuar con lo que ya comenzamos el martes pasado. Por ahí está también Rey Rodríguez de España. Le saludamos a Rey. El hermano Luis Xavier nos dirige en oración, y continuamos entonces con el público. Gloria al nombre del Señor en esta tarde. Vaya compartiendo en las redes sociales mientras hacemos esta oración para dar comienzo a este programa, y gloria al nombre del Señor. Usted puede ser edificado. Busque la libreta, busque la Biblia. También el hermano Tony y el hermano Luis se unen a este saludo. Amén. Así que ya viendo los saludados a todos, vamos a dar comienzo con una oración, las noticias, y pasamos al estudio rápidamente. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, gracias, para pedirte para la audiencia, Dios mío, para que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, Dios mío, que las dudas, Dios mío, Señor, sean aclaradas, Padre amado. Yo te lo pido, Señor, todas estas cosas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Como le estamos diciendo, llegando ya de Buffalo, New York, para la gloria del Señor, la gloria y la honra del Señor. Estuvimos allá compartiendo, amén, y vimos las cosas bonitas que el Señor está haciendo a través de diferentes lugares, llevando esta palabra del último tiempo. Bueno, vamos a compartir. Yo quiero que Joshua por allá me ponche la pantalla, pónchame la pantalla por ahí, Joshua, una noticia con los hermanos de el 11 de junio, y estamos a 13, eso fue antes de ayer. Lieberman dice que Israel está más cerca que nunca de un acuerdo con los palestinos. Estuve leyendo y buscando información de lo que está sucediendo tras bastidores, de lo que, verdad, no se está proyectando. Dice el ministro de Defensa, Lieberman, que Israel está más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo con los palestinos, en una entrevista que le hizo el Canal 2 de la televisión allá en Israel. Él añadió que la oportunidad para las relaciones completas con los países árabes influenciará positivamente al gobierno de Netanyahu para que acepte un acuerdo. Dice Lieberman que estamos mucho más cerca que nunca antes de un acuerdo. Esto expresa Lieberman. Estos son gente que no son ni escatólogos ni son teólogos bíblicos, son gente que trabajan dentro del gobierno de Israel, y ellos están trayendo una opinión de lo que están visualizando, de lo que está ocurriendo internamente. Dice, espero que seamos capaces de llevar a cabo esta opción. Todos ustedes saben. Dice que Lieberman no ofreció ningún detalle acerca del eventual acuerdo, pero indicó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha jugado un papel en armar el acuerdo, y que esto incluiría a otros actores regionales. Nosotros hemos estado aquí reseñando, ¿verdad?, que la Liga Árabe ha estado haciendo unos esfuerzos continuos. Ellos tuvieron un meeting de la Liga Árabe y enviaron al rey de Jordania. Luego que el rey de Jordania ya había venido a Washington, vuelven y lo reenvían a traer un mensaje a Estados Unidos. Y le hemos estado diciendo que han estado trabajando con este acuerdo tras bastidores, para cuando vengan a la mesa ya tener prácticamente, y nos hemos enterado, hemos estado leyendo a través de aurora.com y periódicos de Israel, que ya han habido muchos adelantos en el proceso que había estado detenido. Israel, ¿verdad?, está cediendo en una área, Palestina está cediendo en otras áreas, y también el gobierno estadounidense de Donald Trump está jugando un papel, ellos mismos lo confiesan, muy importante en armar ese acuerdo que incluiría a actores regionales. Recuerden que Daniel 9:27 nos dice que el anticristo confirmará el pacto con muchos. Sabemos que los países árabes juegan un papel importante dentro de lo que va a ser este acuerdo de paz y de seguridad, que luego el anticristo entrará a confirmar. Lieberman añadió que la oportunidad para las relaciones completas con los países árabes influenciará positivamente el acuerdo, ¿verdad?, el gobierno de Netanyahu para que se esté este acuerdo. No se ofrecieron detalles, pero dice el ministro puntualizó que debido a que Trump ha llegado a la escena, y es que, como digo siempre, los países árabes han interiorizado que su problema no es Israel. Israel puede ser una solución al problema. Los países árabes están viendo la situación de una manera distinta, pues están tratando, ¿verdad?, de buscar la manera de incluir esas aperturas y de hacer relaciones comerciales y vuelos directos a Israel. Creo que eso conseguiría una abrumadora mayoría en la Knesset, dice, en el Parlamento de Israel, entre la gente, indica Lieberman. O sea que dentro del acuerdo, Tony, y Luis, que están trabajando sobre la mesa, es que todos los países árabes moderados
van a incluir aperturas de embajadas en Israel, relaciones comerciales con Israel que no tienen básicamente poca o ninguna, y vuelos directos a Israel, y eso como parte de ese acuerdo de paz va a traer, dice él, que va a conseguir una abrumadora mayoría en el Parlamento para que, y entre la gente, para que haya esa presión y se llegue a ese acuerdo de paz y de seguridad que se espera que se lance en unas semanas. Este acuerdo de paz y seguridad, nosotros sabemos que lleva muchos, ¿verdad?, términos trabajando con esto, no se apoya con un acuerdo, pero ellos ahora mismo están hablando de ellos mismos, de que están más cerca que nunca en cuanto a llegar a ese acuerdo. Nosotros sabemos que la palabra es muy clara, la palabra dice que el anticristo lo que hace con este acuerdo es que lo confirmará. Van a ocurrir una serie de eventos, una serie de sucesos que hemos estado reseñando aquí en este programa en diferentes momentos, y hemos estado, ¿verdad?, viendo ese panorama profético, cómo se está desarrollando delante de nuestros ojos. Así que sigue en camino el proceso de el acuerdo de paz y de seguridad. Dice que Israel está muy cerca de esto. Yo leí sobre lo que es el borrador que ya Netanyahu y Abbas han aceptado. Y Abbas está haciendo unas concesiones. Ustedes saben que aquí había unos asentamientos que las Naciones Unidas hace unos meses atrás votaron en contra de esos asentamientos y se ordenaron a detener los asentamientos, y una de las condiciones que Abbas había puesto para ir a la mesa de negociaciones era que se congelaran los asentamientos, o sea, se congelaran las fabricaciones. Pues en este momento ya Abbas no está precondicionando, o sea, ya él no está precondicionando a que tienen que detener los asentamientos para entonces poder ir a la mesa de negociaciones, sino que ya está de acuerdo en ir a la mesa de negociaciones sin ningún tipo de preacuerdo o precondiciones. Y estos son cosas, ¿verdad?, que nos están indicando de que se están haciendo concesiones. Por otro lado, Netanyahu, para aceptar el borrador que ya Estados Unidos le presentó, condicionó a que los colonos judíos que viven en territorio que quedará como parte de ese Estado palestino puedan vivir ahí con unas garantías y una seguridad. Eso es parte de lo del acuerdo que se está trabajando. Eso lo leímos en la prensa en el día de ayer, o sea que ya esto está bastante adelantado. Una de las cosas que se está estipulando es que, o por ejemplo, hay colonos judíos que están viviendo en territorio que va a quedar en lo que va a ser parte de ese territorio del Estado palestino, y se están buscando unas garantías para esos colonos que queden allí, ¿verdad? O sea que se está trabajando, y todo esto a nosotros nos indica, mira, esto es una ecuación. Pablo habla claramente y dice que nosotros, ¿verdad?, le habla a la iglesia de Tesalónica, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y él está hablando, dice, que acerca de los tiempos y de las ocasiones la iglesia no tiene necesidad, que él le está escribiendo, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que él viene como ladrón en la noche, pero él dice que cuando digan paz y seguridad, o sea, Pablo está hablando de este acuerdo de paz y seguridad que va a traer destrucción repentina. ¿Por qué paz y seguridad trae destrucción repentina? Bueno, porque simple y llanamente hacer un acuerdo de paz y seguridad con Israel y con esos países árabes y otras naciones va a implicar la rotura del pacto sempiterno, y al quebrantar el pacto sempiterno, esa paz y seguridad va a traer destrucción repentina. Entonces, pero miren, hay algo muy interesante, y es que Pablo es el que está trayendo la revelación de la doctrina, y Pablo dice muy claramente, dice, escribiéndole a la carta de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, le dice: vendrá destrucción sobre ellos y no escaparán. Y aquí yo he reseñado eso, que Pablo no incluye a la iglesia. Pablo no le dice a la iglesia que él le está escribiendo: vendrá destrucción sobre ustedes y no escaparemos, o vendrá destrucción sobre nosotros y no escaparemos. O sea, Pablo en ningún momento en ese texto bíblico ahí él se está incluyendo, sino que él pone el punto de paz y seguridad como un punto que es el que va a traer la destrucción repentina, pero entonces ahí él excluye a la iglesia. Dice: esa destrucción repentina vendrá sobre ellos, los que no escaparán serán ellos. Y cuando vamos al contexto de lo que Pablo está hablando, son aquellos que no tienen esperanza. Dice el versículo al principio, capítulo, ¿verdad?, 4:13 en adelante, comienza a hablar de que no seamos como los demás que no tienen esperanza, dice ellos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí está viendo esa correlación. Entonces ya estamos viendo que la ecuación es que paz y seguridad, la rotura de ese pacto sempiterno, paz y seguridad, confirmación del pacto por el anticristo, paz y seguridad. Entonces también es un punto que excluye a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia que no está siendo incluida en esa destrucción repentina? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué Pablo no dice vendrá destrucción sobre nosotros?
y no escaparemos. Ese debería ser el término cuando Pablo, que es el que conoce la revelación, si realmente él está consciente de que la iglesia atraviesa la tribulación o atraviesa la destrucción repentina. Pablo tenía que escribirle a la iglesia de Tesalónica: vendrá destrucción sobre nosotros y no escaparemos. Exactamente. Pero Pablo lo que utiliza es, dice, vendrá destrucción sobre ellos y no escaparán. Se excluye Pablo como escritor y excluye a la iglesia a la cual él le está escribiendo. Eso es así. Entonces estamos viendo también que por acá sale una noticia del día de ayer. Abbas hace una llamada, Abbas Kodo, ¿verdad? Hace un llamado a Netanyahu para que no pierdan la oportunidad, no desaprovechen la oportunidad de hacer la paz. Que, ¿verdad? Hay una disposición, estamos viendo una disposición, estamos viendo este asunto moviéndose, así que vamos a estar dándole continuidad. Dice que ya no hay precondiciones para ir a esa conversación o para comenzar, ¿verdad?, nuevamente con esas conversaciones directas con Benjamín Netanyahu. Así que esto está bien, bien interesante. También por acá tenemos y habíamos reseñado, ¿verdad?, que esto se está moviendo, hermano, de una manera, ¿verdad? Mayormente no se está publicando mucho, pero miren las noticias que han estado saliendo aquí. Está hablando del día 12 de mayo. Aparentemente el Jerusalén Post reseña que Abbas ha decidido, ahí estaba saliendo en la prensa, Abbas ha decidido firmar el acuerdo de paz con Israel, ¿verdad? Trump está planificando hacer una nueva ronda de conversaciones. Se está hablando de visitación de árabes a Washington este verano y se sigue trabajando en esto a todo vapor. Sabemos que la palabra dice que esto va a ocurrir, va a haber un pacto, va a haber una confirmación de ese pacto, va a haber una rotura de ese pacto sempiterno, y como estábamos leyendo precisamente el martes en la visión que tiene Juan con relación a los dos testigos, que es el tema que estamos discutiendo, muy interesante cuando se le dice a Juan que mide el templo, le dicen: no midas el patio del templo, porque el patio del templo no está bajo la jurisdicción de Israel, está bajo la jurisdicción de los gentiles. Eso es muy interesante, porque ahí nosotros hicimos entonces la relación de lo que ocurrió para que, ¿verdad?, estuviese bajo ese dominio gentil, esa área del patio de ese templo que Juan está midiendo. O sea que vamos en camino. El desarrollo, ¿verdad?, de la profecía es que vamos en camino a paz y seguridad. Paz y seguridad va a traer destrucción repentina, y paz y seguridad es el pacto que el anticristo va a entrar a confirmar. Mira, Jeremías, ¿por qué Pablo no nos incluye a nosotros en la iglesia? Ajá. Porque en primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, ahí él no está hablando del arrebatamiento. Claro. Y en el 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Claro. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves? Que por eso es que él no incluye a la iglesia cuando digan claro, porque está hablando de esa temática del arrebatamiento, y como punto de partida él dice: mira, aunque no sabemos el día ni la hora, porque sabemos que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el asunto es que cuando estemos en ese tiempo, en ese timing de paz y seguridad, viene la destrucción. Si la paz y la seguridad traen la destrucción repentina y Pablo no está incluyendo a la iglesia en esa destrucción repentina, entonces algo pasó con la iglesia. Exacto. Que no está, ¿verdad? Dice: y no escaparán. No está hablando de la iglesia, sobre ellos, y no escaparán. Entonces algo sucede con la iglesia que no está bajo esa destrucción repentina, que es lo que estás viendo y estás trayendo en el capítulo 4, lo que es el evento del arrebatamiento. Así que esto nos indica, las noticias nos están hablando de que, ¿verdad?, cada día se acercan más los políticos a través de sus mediaciones y todo lo que están haciendo. Ahora, yo sí, de acuerdo a lo que he ido leyendo mucho, ¿verdad?, investigando lo que está sucediendo, he visto mucho adelanto. Yo entiendo que cuando esta gente traigan aquí sobre la mesa este lanzamiento, esto viene prácticamente ya a punto de caramelo, porque aquí ha habido ya muchas concesiones, tanto así que la Liga Árabe está dispuesta a reconocer a Israel como un estado ya oficial y hacer negociaciones, vuelos directos. O sea, estamos hablando de unos pasos gigantes, al igual que Palestina también está en la disposición de aceptar ya el estado de Israel, que esa era una de las condiciones de Benjamín Netanyahu, y ahí están trabajando ahora sobre el asunto. Hasta incluso vi y leí que están dispuestos a trabajar lo del asunto de la frontera del 1967,
167. Así que vamos a seguir dándole seguimiento. Se espera que en una semana vuelva este asunto a resurgir, debido a que Trump va a estar recibiendo a varios líderes árabes, y se espera que haya ya, ¿verdad?, una conversación directa entre Abbas y Netanyahu para comenzar con ese proceso de paz y de seguridad que ellos esperan. No estamos diciendo que lo van a hacer ni que va a ocurrir tal como se espera, es lo que se proyecta. Trump ha estado proyectando y quiere que ese pacto, ese acuerdo final se trabaje para un término de 1 año o 1 año y medio. Eso es lo que ellos están programando. Así que vamos a seguir dándole continuación. Nosotros lo que seguimos es velando y orando y estando preparados. Al día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe cuándo va a ser, pero tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos, porque realmente las noticias nos están hablando que el cumplimiento bíblico está dándose delante de nuestros ojos. Bueno, así que ahí tenemos esas noticias de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, de relevancia en la situación del paz y seguridad. Por otro lado, hemos visto que los misiles intercontinentales y las pruebas balísticas de estos misiles intercontinentales de Norcorea han seguido, y pues esto vamos a ver hasta dónde va a llegar esto. Gloria al nombre del Señor, y vamos a ver cómo esta situación, hemos estado viendo cómo me puede traer por acá, Yocho, el medio ambiente, ¿verdad?, la situación de Qatar, de los países árabes, gloria al nombre del Señor, cómo está eso afectando todo lo que se está moviendo, gloria al nombre del Señor, en el asunto profético que nos está dictando de que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, así que tenemos, hermanos, que estar preparados. Paz y seguridad, confirmación del pacto por el anticristo, viene la destrucción repentina y no escaparán. Viene en principio, ¿verdad? Estamos en ese principio de dolores, pero viene esa destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Ok, nosotros estuvimos el martes pasado comenzando, y como dijimos aquí la semana pasada, queremos ser claros con el público. Escuche bien, toda esa audiencia que está por TuneIn, todos los que están por YouTube, todos los que están escuchando, gloria al nombre del Señor, por las redes sociales, por las aplicaciones. Escuche bien, hermano. Se supone que la mayoría de las personas que están aquí en los chats son personas cristianas, o que son amigos del evangelio, o que escuchan el programa porque les gustan las profecías. Escuche bien lo que estamos hablando aquí. Les dijimos la semana pasada, comenzamos un estudio de los 2 testigos. Este tema de los 2 testigos es un tema que ni te va a salvar ni te va a condenar. El que tú creas que es un testigo, que es el otro, que tú tengas una opinión, eso no te salva ni te condena. Yo le pedí la oportunidad al público para que fuéramos dando este estudio a la luz de la palabra. Que todavía usted no haga adjudicaciones, porque lo primero que le estamos diciendo a la gente que no hagan es lo primero que hacen. Empiezan en el chat, Moisés y Eli, el otro dice, no, que es Enoch y Elías. Empiezan las garatas. Sí. Vamos a ver la palabra, vamos a ir mirando, y al final de este estudio, entonces cada cual va a hacer sus propias conclusiones por lo que se expuso a través de la palabra. Vamos a ver cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes de todas las posiciones, y vamos a ver lo que la palabra realmente nos enseña. Nosotros estuvimos aquí diciendo que para poder entender quiénes son los 2 testigos, tenemos que entender cuál es el propósito de ellos. ¿Por qué son enviados? ¿Cuál fue el propósito y por cuál se envían? Entonces estuvimos también hablando de cuándo es que van a ser enviados, qué tiempo van a estar profetizando, ¿verdad? Y estuvimos en el capítulo 11 de Apocalipsis, el cual vamos a estar leyendo, porque fue muy interesante lo que estuvimos desarrollando en el capítulo 11 de Apocalipsis, y estuvimos allí, lo leímos completo del 11 al 14, pero ahora ya nosotros, ¿verdad?, estuvimos trabajando los primeros versículos. Vamos a estar leyendo ahora el 11, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Este estudio yo quiero que ustedes vean esto con calma, que ustedes no se precipiten, que ustedes no adjudiquen. Vamos a analizar la palabra, vamos a estudiarla con la Biblia abierta y haciendo las anotaciones, ¿verdad?, de lo que la palabra nos enseña. Vamos a leer, hermano Luis nos va a leer la palabra en Apocalipsis 11, 1, 2 y 3. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de silicio. Vestidos de silicio. Miren, lo primero que estábamos viendo en esta visión, que yo les estuve hablando a ustedes para que ustedes se pudieran ubicar, porque, ¿verdad?, habla de unos términos de tiempo.
al hablar de esos términos de tiempo, las personas muchas veces cuando escuchan de esos términos de tiempo se nos pierden un poquito en lo que son los tiempos de la tribulación. Entonces yo le voy a pedir ahí al hermanito Joshua, y Luis me ayuda por ahí con el pulsor, que nosotros hablamos aquí que la tribulación por la palabra es un periodo que va a durar aproximadamente 7 años. ¿De dónde lo sacamos? Daniel 9:27. Daniel 9:27 nos indica que el término, el concepto, que se habla de un chabollín, un término de 7, un periodo de 7 años, que es la semana 70, es el periodo por el cual el anticristo confirma el pacto con muchos. Observen dónde está el error de muchas personas. La palabra en Daniel 9:27 no dice que el anticristo confirmará el pacto por la mitad de la semana. No. Ahí no dice eso. La Biblia no nos dice que el anticristo confirme el pacto por 42 meses. Ahí no nos dice eso. La Biblia no nos dice que el anticristo va a confirmar el pacto por 1260 días. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice bien claro es que confirmará el pacto por otra semana. Por otra semana. Quien confirme el pacto es el anticristo, y el término de la duración de esa confirmación de ese pacto es una semana o un periodo de 7 años. Ese periodo de 7 años, nosotros estuvimos diciéndoles que en el calendario hebreo los meses son 12 meses y los días son de 30 días, o sea, son 12 meses de 30 días. Estuvimos diciéndole que se componen esos 7 años, si usted multiplica 7 años por 12, le va a dar un total de 84 meses. O sea que la tribulación per se va a durar un total de 84 meses o de 7 años. Es lo mismo, son equivalentes. O sea, si yo multiplico 7 años por 12, me va a dar 84 meses. Si yo quiero saber cuántos días dura la tribulación, esos 84 meses, yo los voy a multiplicar por 30 y me van a dar, ¿verdad? 30 días, que es el total de cada mes. 84 meses por 30 días me va a dar un total de 2520 días. Ese es el total en años, 7 años, en meses, 84 meses, y en días, 2520 días. Eso es lo que totaliza ese periodo de lo que se llama tribulación. A esa tribulación, nosotros sabemos que también Jesús mismo habla de un periodo de lo que es la gran tribulación. A la gran tribulación se le llama de esa mitad de la semana hasta el final de ella. O sea, la primera parte de la mitad de la semana, aunque se le llama tribulación, no se le llama gran tribulación. La gran tribulación comienza cuando termina la ofrenda y el sacrificio, y de ahí en adelante comienza ese periodo de lo que es, ¿verdad? Donde está pulsando el hermano Luis, que a mitad de la semana se hace cesar la ofrenda y el sacrificio, y de ahí en adelante esa flecha roja va a marcar lo que es la gran tribulación. Entonces, miren bien, si tenemos que 7 años es el término total, en meses son 84 meses y en días son 2520 días, y queremos saber las mitades, porque me dice la palabra en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Quiere decir que si a la mitad de la semana él hace cesar la ofrenda y el sacrificio, quiere decir que esa semana tiene una mitad. Que la misma palabra me la está dividiendo, me está diciendo, mira, cuando llegue la mitad de la semana, ahí van a hacer un cese de la ofrenda y del sacrificio. Quiere decir que esos 7 años, si usted lo divide en 2 mitades, son 3.5 años, o sea, 3 años y medio. Si divido los 84 meses en 2 mitades, van a ser 2 periodos de 42 meses. Si divido los 2520 días en 2 periodos, también van a ser 2 periodos de 1260 días. Y ahí lo tenemos en los términos de mitades. 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Todo es lo mismo. O sea, si lo hablo en días son 1260 días, si lo hablo en meses son 42 meses, y si lo hablo en años son 3 años y medio. Y la palabra lo primero que me está diciendo a mí es que a Juan se le da una caña o un cánalis, que lo estuvimos hablando aquí,
es un tipo de vara que se utilizaba para medir, e incluso traímos la referencia de Ezequiel en aquel entonces, no sé si ustedes lo recuerdan. No vamos a leer el Ezequiel, pero sí lo trajimos como referencia en la primera parte de este estudio la semana pasada, y dijimos que esta caña de medir o esta vara de medir tenía una medida de aproximadamente 6 codos de a codo y un palmo menor, que es un total de algunos 11 pies. 6 codos de a codo y un palmo menor, que es un total de 11 pies. Esa vara se le da a Juan, número 1, para que él se levante y mida el templo. O sea, ya me está hablando que en la visión de Juan hay un templo. Hay un templo que es lo que él se supone que va a medir. Le dice, levántate y mide el templo de Dios, y también tenía que medir el altar, y también hay algo que me llama la atención, y es que había adoración en ese templo. Si había adoración en ese templo, Luis, y Daniel 9:27, que es parte de la misma palabra y de la revelación, porque Daniel también pertenece a la palabra, entonces Daniel 9:27 me dice a mí que la ofrenda y el sacrificio en el templo cesa a mitad de la semana. Eso es así. Yo no puedo entonces tener, si el anticristo va a entrar las tropas a mitad de la semana, va a entrar, ¿verdad? Va a profanar el lugar, y entonces va a quitar la ofrenda y el sacrificio. No va a haber ya entonces una adoración como la hubo en la primera mitad de esa semana. Eso es lo que nos registra Daniel. Daniel nos dice que a mitad de la semana se hace cesar la ofrenda y ¿qué más? Y el sacrificio. Quiere decir que ese templo estuvo en funciones por los primeros 3 años y medio. Ese templo estuvo en funciones de ofrendas, de sacrificios, se restauró la ofrenda, se restauró el sacrificio, habían adoradores, porque Juan lo está mirando allí, que se le dice que cuando mire el templo, él mire los adoradores que están en el templo también. Y sabemos por lo que nos dice la palabra en Daniel que iban a haber que levitas, porque está habiendo ofrendas, están habiendo sacrificios. Está habiendo un orden de culto allí en ese templo, y eso iba a durar por esa primera mitad de la tribulación, o sea, por los primeros 3 años y medio, o por los primeros 42 meses, o 1260 días, que las 3 cosas representan el mismo tiempo, el mismo término de tiempo, en diferentes términos, ¿verdad? Días, meses y años. Entonces, le están dando un dato, ya el templo está existiendo cuando Juan está mirando ¿qué? La visión. Sí. La visión nos dice que le dicen que se levante a medir el templo, o sea, ya el templo está. Le dicen que también mide el altar, entonces nos dice que ya el altar también está, y que había ya, sabemos que ya estaba, porque si había adoración está en funcionamiento. Entonces, vamos a mirar que realmente la palabra tiene que llevar una ¿qué? Una coinonía, una relación, una armonía, donde realmente tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros leemos Daniel 11:31, el hermano Tony va a leer Daniel 11:31, cuando habla del anticristo, ¿verdad? Cuando habla del anticristo, nos enseña la palabra cómo es que se va a dar esa situación de que a mitad de la semana van a quitar la ofrenda y el sacrificio. O sea, cuando hablo de la mitad de la semana, hablo del término de los 3 años y medio, o que es lo mismo que 42 meses o 1260 días. ¿Qué sucede cuando el anticristo está diciéndome el versículo 31, Daniel 11:31, que se levantan de su parte ¿qué? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Ajá, hasta ahí. Se levantan de parte del anticristo tropas, van a venir tropas, quizás, ¿verdad? Vienen esas tropas que profanan el santuario y la fortaleza, el santuario, el templo. Lo profanan y quitarán el continuo sacrificio, y eso tiene una relación con Daniel 9:27. Sí. Que nos está diciendo que cuando esto que está diciendo Daniel 11:31, que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, Daniel 9:27 nos está diciendo que eso va a ocurrir a la mitad de la semana. Si ya profanaron el santuario, si ya quitaron la ofrenda y el sacrificio, el continuo sacrificio, Juan no puede estar viendo adoración en ese templo que él está viendo luego de esa primera mitad de la semana. Por lo tanto, Juan está mirando esa adoración en esa primera mitad, porque si decimos que es después de la mitad de la primera mitad de la semana, entonces estamos diciendo que Juan está viendo el templo en funcionamiento en la segunda parte de la tribulación, o en lo que se llama la gran tribulación. Exacto.
Incluso no tendría sentido porque ya la cronología te dice que luego que ellos testifican 1260 días, el anticristo ¿qué hace? Los mata, los vence. Y entonces, si ellos dicen que es en el periodo de la gran tribulación, pues yo tengo que comprender en primer lugar que se supone que, 1260 días para la gran tribulación. Exacto. Se supone que cuando pasen, pronto se dé la segunda venida. Pero eso no es lo que me dice aquí. aquí. Lo que dice ahí. Y ahí es donde está el error y la confusión de muchos, ¿verdad? Que se van y precisamente a mitad de la semana es que matan a los testigos. Exacto. A mitad de la semana es que matan a los testigos cuando ya ellos terminan su profecía por ese primer periodo o por los 1260 días. Miren lo que le están diciendo a Juan. Mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hay templo, hay altar y hay adoración en el templo. Exacto. Entonces hay mucha gente que dice, no, esto no es un templo literal, eso es una mala interpretación, eso es un templo que va a ser celestial. Mucha gente que entra en todo ese tipo de cosas, pero el versículo 2 los ¿verdad? Ubica en algo literal porque nos dice que cuando le están dando las indicaciones a Juan le dicen, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, le están diciendo que hay un patio en ese templo y que no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces no puede estar hablando de un templo celestial. Está hablando de un patio, de un lugar, un territorio que se le ha dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Por eso yo le hablé a ustedes de los términos de tiempo, porque para que ustedes vayan visualizando lo que está ocurriendo ahí, de que los testigos profetizaron por 1260 días, de que la ciudad, la Jerusalén fue hollada o dominada por los gentiles por 42 meses. Y ustedes están entendiendo que me está hablando del mismo término, por los 3 años y medio. Entonces voy a acomodar el orden. El anticristo confirma el pacto, comenzando esa semana, Pasan 3 años y medio y a la mitad de la semana vienen las tropas, profanan el santuario y quitan la ofrenda, quitan el sacrificio. Eso es a la mitad de la semana. Eso es lo que hemos estado viendo entre Daniel y Apocalipsis. En esos primeros 3 años y medio está diciendo la palabra que entonces ubicamos a Juan en la visión del templo que ya está existente. Está el templo en función, hay altar, hay adoración. Y dice la palabra que a mitad de la semana se quita esa ofrenda, se quita el sacrificio. Cuando Juan está viendo la visión, la adoración estaba vigente. A Juan le dicen, mide el templo, mide el altar, pero no midas el patio que está afuera, porque ese patio que está afuera ha sido entregado a los gentiles. Aunque para Juan, y yo lo dije aquí el martes pasado, no iba a tener una relevancia el medir el patio porque no era parte del asunto. O sea, aquí el asunto es que traer dentro de la revelación, ilustrarnos a nosotros que ya el templo está vigente, ¿verdad? Que hay una adoración en el templo. O sea, ubicarnos en el tiempo que está ocurriendo esto. Exactamente. Nos está ubicando en el tiempo por la revelación que está obteniendo Juan. Ya sabemos que hay un templo, ya sabemos que la ciudad ha sido entregada al patio, por lo menos una parte. Quiere decir, porque eso es revelador. Sí. No están diciéndole, no midas el templo porque fue entregado a los gentiles. Eso no es lo que le están diciendo. No. El templo le dicen que lo mida, lo que le dicen que no mide es el patio. Quiere decir que el templo sí estaba bajo el dominio de los judíos. Exactamente. Lo que no estaba bajo el dominio de ellos era el territorio del patio. O sea que había habido una separación, una división de territorio, que es precisamente lo que propone el acuerdo de paz y seguridad. Y que es precisamente lo que es la rotura del pacto sempiterno, ¿verdad? Y o sea que ya estamos viendo ese escenario de la tribulación, donde realmente ese territorio de Israel fue dividido. Tanto así que Joel, yo voy a decir a Tony que vaya buscando Joel capítulo 3 ahí con calmita, versículo 1 al 3, y que Isaías 24, lo hemos hablado aquí en estudio, dice que quebrantaron ese pacto sempiterno, y ya Juan está dentro de la tribulación, visualizando la tribulación, y dentro de la visualización de la tribulación ya Juan está viendo el templo, está viendo el altar, lo está midiendo, y le están diciendo, mira, no midas el patio porque dentro de la tribulación ya había ocurrido algo que lo vimos la semana pasada, que el patio ya no estaba bajo territorio de lo que pertenecía en ese momento a los judíos. Había sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos, refiriéndose a los gentiles, iban a hollar la ciudad por 42 meses. Por 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Joel capítulo 3, versículo 3, cuando habla y dice que repartieron la tierra. Dice la palabra en Joel 3:3.
Vamos a leerlo desde el 1 para que los hermanos entiendan lo que está sucediendo ahí. Ahí lo que está hablando es de cuando el Señor viene en su venida, que va con las naciones al valle de Almagedón o de Josafat o de Jezreel, el valle de Megiddo. El juicio de Jehová contra las naciones. Sigue ahí. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Que es el valle de Jezreel o el valle de Megiddo, que le llamamos Almagedón. Ese es el escenario. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de quién? De mi pueblo. ¿Y de quién? Y de Israel mi heredad. Ahí está diciendo quién es ese pueblo, Israel mi heredad. ¿Qué pasó con la heredad? ¿Qué pasó con Israel? Que el Señor viene a pelear con las naciones en el valle de Josafat, que es el valle de Jezreel, que es el valle de Megiddo o Almagedón. Dice, a causa de Israel, mi heredad. Y algo pasó con Israel, su heredad, que él vino a pelear con esas naciones. ¿Qué dice el contexto ahí? A quien ellas... ¿Quiénes son ellas? Las naciones. Las naciones. Esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y repartieron mi tierra. Repartieron mi tierra. O sea, dividieron el territorio. Dice que y echaron suerte sobre mi pueblo. Y ya, eso es cuando está aconteciendo esto. Pero ya Juan está visualizando la tribulación, está, ¿verdad?, en esa revelación. Y está diciendo que el ángel le está diciendo a él que no mida qué. No mida el patio, porque ya eso fue entregado a los gentiles. Y ahí está diciéndote, Joel, que habían repartido que la tierra. Y eso es parte de lo que es la rotura de ese pacto sempiterno y parte de lo que es paz y seguridad. Que por eso es que Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción, porque está rompiendo un pacto de Dios. O sea, ellos políticamente están alineando algo. Están trabajando, ustedes vieron las noticias, buscando a que formar el Estado palestino, las fronteras del 67, terminar con un problema, una solución pacífica, supuestamente, humanamente hablando, pero eso mismo traerá la destrucción repentina. Eso es parte del escenario, parte del escenario, y van a haber unas guerras aquí que le hemos hablado, va a haber un conflicto dentro de todo este sistema que estamos hablando, y Israel va a pelear. Va a haber guerra, van a haber también expansión de territorio, y también sabemos que luego, ¿verdad?, como estábamos hablando, luego del testimonio de estos dos testigos, las naciones se van a irar y vendrán contra Jerusalén. Vamos a ir por parte en esto. Esto está súper interesante. Dice que no mide el patio porque ha sido entregado a los gentiles, y dice el tiempo que los gentiles van a hollar la santa ciudad. Léeme eso ahí. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a explicarle a los hermanos que hollar tendrán dominio. La van a poseer, la van a pisotear, o sea, van a estar sobre el dominio de Jerusalén. Pues la gente dice, ¿cómo que es eso de que van a hollar? Es que los gentiles van a tener dominio, la van a estar pisoteando. O sea, cuando dice pisotear, vamos a llevarla a dominio. Van a estar gobernando, van a tener una gobernanza, un dominio sobre una parte de la tierra, del territorio de Israel, la heredad a cual ellos repartieron, a cual ellos dividieron. Entonces aquí ya Juan está viendo todo ese proceso, estaba viendo ya el territorio, ya no pertenecía a Israel, a los judíos, sino que estaba bajo custodia de los gentiles, fue entregado a los gentiles. Y dice, pero ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Pónchame allá la pantalla, Joshua, pónchame la pantalla, y yo quiero que ustedes vean ahí la relación de los 42 meses en las dos mitades, porque aquí de lo que está hablando es que cuando ellos terminan de dar su profecía, que es por los 1260 días, que son los mismos 42 meses o 3 años y medio, que está ese templo en la función, ¿verdad? Porque la misma palabra en Daniel 9:27 nos dice que ese templo va a estar en operación y hasta la mitad de la semana, donde vimos en Daniel 11:31 que profanarán el santuario y harán cesar la ofrenda y el sacrificio. Entonces quiere decir que esa adoración y que esos dos testigos están en la primera mitad de la semana 70. Eso no es como le están diciendo a la gente, que ellos van a estar aquí después de la mitad de la tribulación, porque cuando está Juan hablando hay que ver bien cómo comienza. O sea, yo no puedo desligar a los dos testigos de esta visión que está teniendo Juan acerca del templo. Aquí hay una correlación. Aquí hay una relación. Primero le están hablando del templo. Es lo primero que se está hablando en esta revelación de los testigos. De que ya el templo está, de que está el altar, de que hay que medirlo, de que no mide el patio. O sea, nos está revelando, y aunque para Juan no tenía una relevancia saber las medidas del patio, ¿verdad?, o para traerlo en la revelación, la importancia que tiene esa revelación ahí en el punto es que ya esa parte, el patio, ya no pertenecía a los judíos, sino que estaba bajo custodia o había sido entregado a los gentiles. Eso es lo que es revelado ahí. Entonces, si estaba bajo custodia de los gentiles y ellos iban a tener dominio sobre ese territorio por 42 meses, algo sucedió, hubo un proceso para
para que cayera en manos de los gentiles. ¿Ve? Y es el proceso que estamos mirando que se está desarrollando. Entonces, ahí es donde tenemos que ubicarnos. Entonces, ¿qué sucede? El anticristo, la bestia, cuando recibe esa autoridad para actuar, que es muy distinto a confirmar el pacto. Él confirma el pacto al principio, porque el pacto dice que es por otra semana. Pero a la mitad de la semana, el anticristo recibe autoridad para combatir lo que es el testimonio de los dos testigos. Ahí es que el anticristo recibe autoridad y abre su boca en blasfemias contra Dios. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Vamos a ver lo que es el versículo 5 de Apocalipsis 13. También vamos a ver el 6 y luego vamos a ver lo que dice la palabra en versículos 5, 6, 7 y 8. Ahí estamos, Apocalipsis 13, 5 al 8. O sea, mire cómo se va desarrollando esto. El anticristo confirma el pacto. Confirmaron el pacto, el templo se levantó, está la ofrenda y el sacrificio, está la adoración ahí, están los dos testigos en Israel, está todo ese sistema trabajando, pero algo ocurre a la mitad de la semana, entran las tropas, profanan el santuario, quitan la ofrenda, hacen cesar el sacrificio, y ahí a esa mitad, por eso es que dice que a mitad de la semana el anticristo recibió autoridad. O sea, cuando llega esa mitad de la semana, que todo aparentemente había estado ¿qué? En paz, o había estado bien, pero claro, sabemos que ahí habían estado ya los jinetes del Apocalipsis y todo eso, pero en cuanto al anticristo estamos hablando, todo el templo había estado transcurriendo bien hasta que llegó la mitad. Cuando ya llegó que se le entrega la autoridad al anticristo para actuar, entonces actúa. Entonces ahí vienen las tropas a profanar el templo, ahí entonces saca las garras y los judíos dicen, espérate, este no es el Mesías. Vamos a leer, Tony, léeme Apocalipsis 13 del 5 al 8 y Luis también me va a ayudar en el comentario de esta parte aquí. Ok, Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, miren, ¿a quién se le está dando boca para hablar grandes cosas y blasfemias? Al anticristo. Fíjense que si él engañó a los judíos como el Mesías, cuando él entra a confirmar ese pacto, él no entra hablando blasfemias, él no entra hablando grandes cosas y blasfemias, no, él entra como un corderito allí. En paz. En paz. Pero cuando se le da la autoridad, que es a mitad de la semana, ya nos vienen quedando que entonces 42 meses, 3 años y medio, o lo que son los 1260 días, se le da esa autoridad para actuar por ese tiempo que resta, y entonces cuando abre su boca en blasfemias contra Dios, sí, ahí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ajá, ¿por qué le está abriendo su boca en blasfemias contra Dios, Luis? Fíjense que cuando dice en el versículo 5 que se le dio, ¿verdad? Boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar. Cuando se utiliza aquí esta palabra actuar, claro, no voy a decir la palabra griega porque eso no le va a ayudar en nada. La situación es que se está hablando del hecho de que habla grandes cosas y blasfemia. Dios mismo le va a permitir hacer eso durante 42 meses. Él se dirige hacia los gentiles para eso. ¿Por qué? Claramente, ya Israel está en contra, ahora él necesita ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Para acabar de destrozarlos a ellos. Por eso es que nosotros vemos en el capítulo 12 una visión donde vemos a la mujer que es Israel, claramente, y el dragón, ¿qué? Haciéndole guerra. Por eso, cuando nosotros venimos a ver, se está dando esa situación ahí. Y mira lo que dice, abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, está en un ambiente de blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está hablando de dos cosas, de tabernáculo, que es templo, y de los que moran en el cielo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que precisamente cuando blasfema de su nombre y de su tabernáculo es cuando entonces entran las tropas a profanar el templo y a quitar la ofrenda y el sacrificio. Y fíjense que cuando dice que van, ¿verdad? Que va a hablar mal de su tabernáculo, que obviamente eso es otra palabra para templo. Claro. Miremos claramente de nuevo Apocalipsis 11, versículo 2, cuando se le dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Sabe? Esa es toda la situación. Es durante la mitad de la tribulación, el mismo anticristo los incita a ellos a hacer estas cosas.
Entonces dice la palabra que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y sabemos que los santos que son vencidos es Israel. Usted sabe que la iglesia, dice la misma palabra, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, estos que están siendo aquí vencidos y derrotados son los santos, que también se les llama así a los judíos que están en la tribulación. Ellos sí van a ser perseguidos por el anticristo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta cuando el anticristo profana el templo y quita la ofrenda y el sacrificio, van a decir, este no es el Mesías. ¿Entiende? Entonces, ahí es que le va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. La iglesia nunca es vencida, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo en la tierra, tampoco el cuerpo es mutilado, apréndase eso. Entonces, ¿a quiénes está venciendo aquí? A la casa de Israel, a los santos, que la misma palabra llama. O sea, la palabra no puede decir que las puertas del Hades y del infierno no prevalecen contra la iglesia. Entonces vemos a la iglesia siendo, supuestamente, según los que ubican a la iglesia en Apocalipsis, en la tribulación, siendo derrotada. ¿Está entendiendo? Entonces usted está contradiciendo la palabra. No, aquí hay una coinonía. Aquí quienes están siendo vencidos son los santos, que son los judíos en la tribulación. Entonces, cuando él recibe esa autoridad para actuar, es cuando entonces él profana y quita la ofrenda y quita el sacrificio. Entonces, actúan para tomar la posesión de Jerusalén durante esos 42 meses restantes. Por eso es que Lucas nos habla de que cuando termine los gobiernos gentiles, ¿verdad? El tiempo duraría hasta que termine el gobierno de los gentiles. No está refiriéndose al tiempo de los gentiles. Dice, los tiempos de los gentiles se está refiriendo al último reinado gentil, que es el reinado del anticristo con los 10 reyes que reinarán juntamente con él por una hora profética o por corto tiempo. Eso Lucas nos los habla, no sé si lo tenemos por ahí marcadito en Lucas, creo que está en el capítulo 21, si no nos equivocamos, porque mucha gente que confunde en esa temática y dicen, no, mira, lo que pasa es que Lucas dice que el arrebatamiento se va a dar cuando termine el tiempo de los gentiles, eso es en la tribulación, pero ahí no me está hablando de eso, ahí lo que me está hablando es de el tiempo que van a reinar los gentiles sobre el territorio de Israel, que ya estamos viendo que van a estar durante 42 meses. Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Ve? La misma palabra, hollada, dominada, va a ser Jerusalén dominada, hollada. Esto es una coinonía con lo que Juan está viendo. Y con lo que se está diciendo del anticristo, que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ahí estamos viendo el dominio gentil. Porque el anticristo, aunque es de ascendencia judía, estamos viendo que ese es otro detalle interesantísimo. Eso es así. Ese es otro detalle interesantísimo, que lo vamos a estudiar más adelante y lo vamos a unir en un estudio para que ustedes puedan entender el rompecabezas completo. Eso es así. Entonces, ¿qué dice en Lucas 21, hablando de ese tiempo, que hollarán la ciudad? ¿Por qué tiempo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando está hablando de los tiempos de los gentiles se cumplan, no está hablando de que ahí se cumplen los tiempos para el arrebatamiento. Está hablando de los tiempos de gobernanza, de dominio. ¿Ves? La estatua que vio Daniel, los reinados del mundo, estaban ahí hasta los 10 dedos, que viene entonces esa roca que es Cristo en su venida y establece su gobernanza mundial. Ahí es donde termina ese tiempo, ese término de los gentiles. Ahí es donde se cumple la gobernanza gentil sobre Jerusalén. Entonces, yendo ahí a Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver, yo quiero antes de entrar, porque antes de que entremos en quiénes son los dos testigos, miren, ellos profetizan por 1260 días, que es la misma primera mitad de la tribulación cuando el templo está en función, porque no podemos llevarle la contraria a Daniel 9:27 ni a Daniel 11:31, que nos habla cómo es que se quita las ofrendas y el sacrificio que profanan el santuario y todo eso. Ahora bien, mire lo que está diciendo ahí. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Yo quiero que ustedes vean conmigo, vamos a ver, ¿verdad? Porque es bien importante entender con qué relación o a qué vienen estos testigos y entendiendo cuál es su función y cuál es la función o cuál es el concepto escritural de lo que son los testigos, usted pueda también entonces entender, ¿verdad? Más adelante, quién realmente son los testigos. O sea, es bien interesante que cuando usted sigue este estudio, usted puede entender, escuche bien, parte del poder entender quiénes son los testigos se fundamenta en el propósito de a qué vienen estos testigos. Eso es así. ¿Cuál es el efecto bíblico o escritural de estos testigos?
cuál es su función realmente. Vamos a ver en Deuteronomio, vamos a ir a una base bíblica. Anote por ahí las citas bíblicas rapidito, ya estamos terminando por el día de hoy. Anote las citas bíblicas que vamos a estar dando ahora y compartiendo con ustedes. Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7. Y Belis por ahí, compárteme con la gente que están por ahí en los chats. Deuteronomio 17, 6 y 7. Ajá, hermano Tony, Deuteronomio 17, 6 y 7. Vamos a hablar qué son dos testigos. ¿Qué son dos testigos para efectos bíblicos o escriturales? ¿Por qué? Esto es bien interesante porque vamos a ir haciendo una base para que cuando lleguemos a la temática usted pueda entender cuál es el propósito. Y usted pueda entonces poder entender con más precisión y claridad por qué son y por qué no son los otros. Ok, vamos a ver. Deuteronomio 17, 6 y 7. Ok, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué nos está estableciendo? Estos son, ¿verdad?, principios, conceptos que hay dentro de la palabra. ¿Qué nos está estableciendo Deuteronomio 17, 6 y 7 aquí? Claramente. No podía morir una persona por el dicho de un testigo. O sea, no podía haber una condenación. Exactamente. O enjuiciar a una persona con lo que un solo testigo dijese. Sí, porque el asunto era de la justicia, ¿sabes? ¿Cómo se tenía que hacer la justicia? Exactamente. Y ellos claramente está diciendo aquí, tiene que ser por 2 o 3 personas que testifiquen del asunto. Del asunto. Dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, con un solo testigo, entonces no podía ser un solo testigo. O sea, estos conceptos hay que entenderlos para poder entonces ir más adelante a lo que estamos hablando de los 2 testigos. Esto es base bíblica. Entonces, dice que la mano de los testigos caería primero sobre él para matarlo. ¿Ves? Ellos tendrían la prioridad. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué nos dice Luis? Deuteronomio 19, 15 al 17. O sea, yo estoy aquí trayendo para efectos bíblicos escriturales que son 2 testigos. Fíjate que aquí no podía morir una persona y quitársele la vida por lo dicho por un solo testigo. Tenían que haber 2 testigos. Y esto tiene una relevancia, un significado que lo vamos a traer más adelante dentro de este estudio en otro día. Vamos a seguir. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Escuchen bien, estamos dando la cita donde estamos planteando la base bíblica para que entonces podamos entender por qué en Apocalipsis no nos habla de un testigo, nos habla de 2. Y esto es una base muy importante para luego hacer la analogía cuando vayamos a entrar a qué fueron enviados, con qué propósito, qué relación guardan con ese testimonio que van a dar, y usted puede entonces dirigirse a identificación. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Sigue ahí. Contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 3. De 2 o 3 O sea, tiene que ser 2 o 3. Eso es lo que se establece. Y se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová. Mire la tipología: 2 testigos que se presentarán delante de Jehová. Anote ese dato que lo estamos dando aquí hoy. ¿Dónde se presentaban esos 2 testigos? Delante de Jehová y delante de los sacerdotes. ¿Por qué yo estoy diciendo que anoten esto? Porque aquí hay tipología, porque vamos a ver que los 2 testigos están delante del Señor de toda la tierra. O sea que aquí hay una base, aquí hay unos fundamentos que ustedes van a entender ahora, más adelante, el por qué no es un testigo en Apocalipsis, por qué son 2. Es que la palabra me está estableciendo unos principios. La palabra tiene unos principios, aquí hay incluso unas tipologías que las vamos a ver más adelante. ¿Y qué dice ahí entonces? Esos litigantes que se presentarán delante de Jehová y de los sacerdotes. Dice, y de los jueces que hubieran en aquellos días, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿qué son 2 testigos litigantes? Según lo que hemos estado viendo, son personas que pueden disputar en un juicio sobre algo. Es correcto. Son personas que tienen la capacidad de disputar en un juicio sobre algo. Si pueden disputar, mire bien lo que estamos hablando de los testigos, si pueden disputar en un juicio y tienen validez, aun cuando se está diciendo en la base bíblica que con la palabra de un solo testigo no es válido, quiere decir, Tony, que estos 2 testigos tienen que tener ¿qué? Evidencia. Ellos tienen que ser
testigos, claramente lo está diciendo ahí, son personas que presenciaron. Son personas que pueden dar ¿qué? Testimonio. Son personas que pueden tener peso, ¿verdad?, en lo que van a declarar o a profetizar, para que entonces esa palabra o ese testimonio que ellos van a declarar como ¿verdad?, testigos, tenga una influencia. Mire lo importante. Tengo una influencia. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 10, Tony? Hebreos 10, 28, 29. Luis, mira, aquí hay muchas cosas bien interesantes que muchas veces cuando vamos a estos estudios de los dos testigos no se toman en cuenta. Exactamente. O sea, yo no sé cómo tú lo has mirado, pero yo lo veo de una manera que para entender quiénes son los testigos o la identidad de ellos, para tú identificar los dos testigos, tú tienes que primero conocer cuál es el propósito y cuál es la base fundamental de esto que estamos discutiendo hoy aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es un testigo? ¿Ves? Ahí ya tú estás diciendo que alguien que disputa en juicio sobre algo. Porque equivocadamente muchas personas toman en consideración, por ejemplo, las palabras de Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 8, para ya determinar otras cosas que en realidad no son de ellos. Pero yo le estoy diciendo al público, no adjudiquen, vamos a ir paso por paso, mire estas bases, vaya estudiando con nosotros, que al final usted va a ver si es lo que usted cree o si no es lo que usted cree. Por la palabra, no por mi criterio, por la palabra. Hebreos 10, 28 y 29. Y Luis va a ir buscando primera de Timoteo 5, 19. Ya estamos cerrando casi el programa por el día de hoy, pero mire, vaya anotando estos datos que esto es muy interesante para el desarrollo de este estudio. Ok. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Óigame, dice ahí por el testimonio de un testigo. No. De dos. Entonces ya está sentado por conceptos bíblicos que para que puedan dar testimonio, para que puedan ser testigos litigantes y disputar en un juicio sobre algo, tienen que ser 2. 2. Entonces vemos, y ahí vamos a ver una relación más adelante, mucho más adelante en un estudio, cuando Jesús dice, hay 2 que hablaron de mí. ¿Ves? Hay 2 que pueden disputar en un juicio sobre algo. ¿Estás viendo? Y entonces más adelante vamos a seguir, porque aquí es donde entonces usted va a comenzar a abrir los ojos y a decir, espérate, es que aquí ha habido, se utilizó este texto para entonces acomodar esto aquí, pero mire, vamos a ver este estudio completo, poco a poco usted va a llegarle a unas conclusiones por la palabra. 2 o 3 testigos mueren irremisiblemente. Entonces ahí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Pero el punto es, los 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era en la ley. Exacto. Y entonces dice, en la comparación, ¿verdad? En la analogía dice una comparación. Si eso era en la ley, imagínense en ahora. Si moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo? No dice cuánto menor, porque ahora estamos en la gracia, pues cuánto menor castigo. ¿Y cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Entonces vamos a 1 Timoteo 5, 19 y Mateo 18, 15, 16 y 17, y con esto cerramos por el día de hoy este estudio. Estamos ahora mismo para efectos bíblicos o escriturales, que son 2 testigos. ¿Por qué no vemos que allí en Apocalipsis dice el testigo o el testigo fiel? No dice, ¿por qué se llaman los 2 testigos? Porque entonces ahí usted está entendiendo ahora que 2 testigos son aquellos que tienen la capacidad de disputar en un juicio sobre algo. Entonces, ¿qué me dice ahí 1 Timoteo 5, 19, Luis? Dice, contra un anciano no admita acusación, sino 2 o 3 testigos. Sino con 2 o 3 testigos. Fíjate. O sea, ahí tú ves la repetición. Y ahí, y óyete, escuché bien, estamos hablando en Timoteo, una carta que Pablo está escribiendo a Timoteo. Ahí nadie puede decir no, que eso era en la ley. Ahora. Por eso es que mucha gente, y cuántas cosas no se han dado aún dentro de situaciones dentro de las iglesias. No, que aquel dijo. Pero aún nos vamos del modelo bíblico. Tú no puedes aceptar acusaciones si no hay 2 testigos. Exacto. Porque cualquier persona que tenga una raíz de amargura puede inventarse cualquier versión para destruir a cualquier hermano. Eso es así. ¿Tú entiendes? Ya es más difícil cuando 2 hermanos están trayendo una misma cosa y dando los 2 fe, pues ya hay más peso. Exacto. Pero mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo.
contra un anciano, y no solamente, ahí está hablando de contra un anciano, especificando contra un anciano, pero eso es un modelo, una base bíblica que viene desde el antiguo pacto. Exactamente. Que el mismo Señor instituyó. Está diciendo, no admitas, o sea, no recibas la acusación si no es con 2 o 3 testigos. Y ahí habría que ver entonces, ¿verdad? El sentido de lo que es acusación, porque es lo mismo que estamos hablando, es un juicio. Sí. Es un juicio. Mateo 18, 15, 16, 17. Dice Mateo 18, 15 Al 17. Al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, Míralo ahí. estando tú y él solos. Tú y él solo. Miren el modelo bíblico. Yo creo que estas cosas hay que darlas en las iglesias. Ujú, ¿Ah? Bastante. Un hermano, mire esto, un hermano pecó contra ti. ujú. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tú hagas? Vas donde ese hermano y tú y él solo hablan, pero ¿qué hace la gente hoy en día? No, Sacho. Llaman a aquel, llaman al otro, mira, supiste, aquel me hizo, o sea, mire, fuera del orden bíblico, Todos se enteran menos la persona. menos la persona, un desastre. ¿Cuál es el orden? ¿Tú tienes algo contra mí? Ven donde mí, dímelo. Todos. Habla conmigo, eso es lo que la Biblia dice, vamos a hablar como hermanos. Exacto. ¿Tú estás entendiendo? Ahora dice, ve y habla, repréndele, estando tú y él solos, no pueden haber qué. No pueda, Testigo. ¿sabes? En el proceso se comienzan Solo. ustedes dos solos. Solo. Lo reprendiste estando tú y él solo. Si te oyere, ganaste a tu hermano, se perdonaron, hablaron y ya lo ganaste. Ahora, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. Ujú. Y mira lo que dice, para que en boca de 2 o 3 testigos. para que en boca de un testigo. No, de 2 o 3 testigos. Ujú. ¿Ah? Entonces, aún, mire, pastores, líderes, escuche bien, hay que a veces nos olvidamos del modelo bíblico, escuche bien. No, usted se fue en buena fe pensando que todo iba a estar bien porque usted piensa que está bregando con gente cristiana, Ujú. los reunió solo en una oficina Ujú. y como no habían testigos, Ajá. no te quiso ir, volviste a los reuniones. Mire, hermano, no, reúnalo con testigos, porque con testigos no se pueden ir por ahí a decir lo que les dio la gana. Por eso, para eso está el modelo. Sí, Para que en boca de 2 o 3, Conste. si son 3 es mejor, Sí. porque entonces en boca de 3 consta lo que allí dice, para que conste toda palabra. Sí, porque eso le da más veracidad al testimonio. De que se- esa persona, ay, mira, me reunió solo, pues cuando yo salga de aquí, el pastor me insultó, me gritó, me levantó la voz, me levantó la mano, Ujú. por allá se va, no volvió más a la iglesia y empezó a llamar a los hermanos porque una raíz de amargura contamina a muchos. Entonces, tenemos que también tener cuidado. Tú vas a llamar a capítulo, tú vas a reunir, trae los testigos. Ujú. ¿Tú Ujú. entiendes? Exacto. Traer los testigos. Y tampoco a todo el mundo, gente de confianza y que sean de confianza y de discreción. Exacto. De discreción. ¿Tú entiendes? Aquí vamos a tener que entonces bregar con esto porque esto, ¿verdad? Más adelante, no ahora, porque estamos hablando de escatología, pero estos son modelos bíblicos muy importantes para la salud del cuerpo. Y- Muy importante. Y mira quién está hablando aquí. Aquí está hablando el mismo Jesús. Ujú. Es palabra de Dios. Claro, claro. Él mismo está hablando. y no Sí, está diciendo porque eso. es la sabiduría. ¿Eh? Es la sabiduría. ¿Cuántas cosas no han sucedido por eso? Sí. Porque mira, no, me dijo, me hizo, me gritó, y entonces no te puedes defender porque no había nadie había más. Es tu nadie. palabra contra la de él. Es correcto. Entonces ahí el diablo siembra duda. Pero si hay 3 testigos que hacen que constar toda palabra y dicen, no, el líder no dijo eso. Es correcto. Allí no pasó Ujú. eso. Ah, y no lo está diciendo uno, hay 3 que están diciendo lo mismo, ¿tú entiendes? No, Exacto. yo estuve allí, ¿tú entiendes? Pero ¿qué pasa? Hoy el modelo bíblico se ha violado totalmente. El hermano no va donde el otro hermano a hablar. ¿Entiendes? No, que venga él donde mí, que él fue, pero como dice Luis, cuando ya ve el hermano, ya se ha enterado todo el mundo. Sí. Ah, tú sabes lo que me hizo, que mira. Sí. O sea, está mal. Estamos mal. Exactamente. Hay un modelo bíblico que hay que seguir. Ahora dice, cuando hayan 2 o 3 testigos, consta toda parte. Si no los oyere a esos testigos, dilo a quién. A la iglesia. Si ya esos testigos que intervinieron contigo, a ellos tampoco los oyó, ya tú teniendo testigos, pues entonces llévalo a la asamblea. Sí. Si no oye a la iglesia, están haciéndole un juicio en la iglesia, Ujú. tenlo por gentil y publicano. Sí, Ya te lavas las manos porque tú hiciste todo el proceso que la Biblia te dice que haga. Sí, porque ya la persona no acepta su error, se Exacto. vuelve en el orgullo, ya la persona no No quiere hay humildad, perdonar. no hay humildad, no Exacto. quiere ir al perdón, no quiere hacer las cosas, no, porque fue a mí que me ofendieron. Pues si la Biblia lo que dice es que si a ti fue que te ofendieron, tú vayas Sí. a pedir perdón. Sinceramente, en otras palabras,
está viviendo en la carne y ya. Claramente, pero mire, aquí lo que estamos trayendo es la base bíblica para saber cuál es el efecto bíblico escritural de que sean 2 testigos y no 1. Exacto. Eso es muy importante porque 2 testigos son aquellos que pueden disputar en juicio sobre algo. Y entonces ahí vamos a estar viendo en parte la importancia de esto cuando entremos en lo que es buscar la identidad de estos testigos. Cuando entremos en lo que es el propósito de estos testigos, porque dice que vienen a profetizar por 1260 días o por esa primera mitad de la tribulación, cuando hay un templo en funcionamiento en Israel. Y vamos a estar viendo esto súper interesante. Dios bendiga a todos esos hermanos que están por allá en Los Chavos, Homero Martínez, todos esos hermanos que nos están saludando desde Kissimmee. Vamos a estar en julio, si el Señor permite, estamos en julio. En julio vamos a estar en Florida. Vamos a estar, si el Señor lo permite, por allá por Fort Myers, Lehigh Acres, Ocala. Vamos a estar en Plant City, en Tampa, en Orlando, hermano. Estamos ahí preparando algo poderoso para Florida. Toda esa iglesia que nos ha estado escribiendo, ya vamos a estar por allá en julio. En julio estamos en Florida, vamos a estar creo que algunos 12, 13 días en una cruzada por toda la Florida. Amén. El Señor ha abierto, gloria al nombre del Señor, esa oportunidad y vamos a estar por allá con todos ustedes. También estamos en julio en New Jersey. Vamos a estar trayendo más información en los próximos programas. Amén. Vamos a estar por allá en New Jersey, California. Estamos por San Diego, en Mexicali también vamos a estar por allá pronto. Así que, hermanos, Dios sigue abriendo y expandiendo, ¿verdad? La frontera. Dios bendiga a todos esos hermanos. Adriana, Miguel Medina, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga mucho a Tony, que está aquí de cumpleaños, gloria al nombre del Señor. Javier Pacheco, Dios te bendiga allá en Tampa, para que el Señor siga bendiciéndole. A todos esos hermanos que están con nosotros siempre en sintonía en este tu programa, El Día Está Cerca. Hermano, invite a un amigo, invite a alguien de la iglesia para que escuche palabra del Señor este próximo jueves, que continuamos con este estudio tan interesante, porque aunque no es quizás de relevancia, de tú saber cuándo, ¿verdad? Siempre es bueno uno orientarse en la palabra, gloria al nombre del Señor. Siempre es bueno orientarnos y ir por la palabra, no por criterios o opiniones, sino por lo que la palabra establece. Así que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a Adriana, así por allá por Mexicali, a Ali desde Kissimmee, gloria al nombre del Señor, a toda esa gente que nos escucha todos los, gloria al nombre del Señor, martes y jueves a través del Día Está Cerca. También vamos a estar por allá en Maryland en octubre. Bueno, hermano, gloria al nombre del Señor. El Señor, ¿verdad?, ha estado llevando este mensaje a prisa, porque mire lo que estamos viendo, están cuajando, estamos viendo un pacto de paz y seguridad y el día está cerca. Así que vamos a estar orando por todos ustedes, todas esas vidas que están por ahí en los chats. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. En California estamos trabajando para San Diego. Wanda Rodríguez. Entonces, hermanos, vamos a estar orando para despedir este programa y orar por todos ustedes. Vamos a orar, amén, por todos esos hermanos que están por ahí con nosotros en sintonía. Janet Delgado, Mari Chuy de Zuniga, Saudito Arita, Mari Medina. Hermano, un montón de gente. Víctor, gloria al nombre del Señor. Para la gloria del Señor, Mari Medina. Bueno, toda esa gente, Janet Delgado, Fausto Cecina, los hermanos por allá en Honduras, que vamos a estar en un aniversario, en una actividad conciliar por allá en Honduras para el mes de noviembre. Bueno, hermanos, vamos a seguir orando, amén, por la obra que el Señor está haciendo bonita a través de esta plataforma, a través de este medio y a través de el ministerio. Estamos allá, gloria al nombre del Señor, el próximo mes de julio en Florida. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar por este programa y por todos esos hermanos que han estado recibiendo esta palabra en el día de hoy. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria, te damos la honra a ti, es tuya. Esta revelación que tú traes poderosa, Padre amado, esta ciencia, esta capacidad que tú pones, Padre Santo, porque reconocemos que eres tú el que lo hace, Señor. Abre el entendimiento a todo este público, a todas estas vidas que están día tras día, martes y jueves, escuchando esta palabra de poder, Padre amado, que nos habla de que el tiempo y el día está cerca. Sabemos que los acontecimientos están hablando cada día más, que te acercas por tu iglesia, te acercas a tomarte a ti mismo, Señor, Padre amado. Mira todas estas vidas, aquellos que están enfermos en su casa, reciban la salud tuya, Padre amado. Aquellos que se reconcilian contigo, tú los laves con tu sangre y escribas su nombre en el libro de la vida, Padre amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra. Estén pendientes, hermano, a todo lo que estamos haciendo a través del ministerio. Amén, gloria al nombre del Señor. El programa El Día Está Cerca, que llega a todos ustedes todos los martes y jueves. Así que comparte y riega la voz para que otros puedan ser también edificados. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde y será hasta la próxima. Llévatelo, Yoshua.
El programa El Día Está Cerca del evangelista Jeremías Morales ha llegado a su final. Si deseas invitarlo para su iglesia, puedes hacerlo al 787-329-4399. 787-329-4399. Que Dios te bendiga. Maranatha Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con la